maravilloso amor y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Primeramente, da gracias a Dios por abrir puerta a la palabra. Gracias a Dios porque solamente Él es quien permite que nosotros estemos reunidos acá. En el día de hoy, como ya se ha venido abarcando, vamos a dar finalidad, si Dios lo permite, con Hechos capítulo 7. Así que lo invito a que vayamos al libro de Hechos capítulo 7. ¿Ya estamos allá? Listo. Antes de comenzar, como es de costumbre, no lo he hecho en estas 3 primeras predicaciones, pero como es de costumbre, si Dios lo permite, vamos a acabar el libro y por lo menos vamos a grabarnos el versículo 19 del capítulo 3, que hemos venido memorizando. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Estamos todos allí? Ok, en la cuenta de 3 todos lo vamos a decir a la misma voz, ¿vale? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la misión que yo sé que ya algunos ya no sabemos el versículo, pero es de seguir practicando para que se nos quede. Sabemos que si no practicamos, ¿qué pasa? Se nos olvida, ¿sí? Pero la Escritura nos insta a que nosotros debemos de ser obreros aprobados, de que debemos de ser diligentes para el estudio como tal de la palabra. Después de repasar este versículo, quiero que para los que no hayan venido, vamos a leer el capítulo 7, desde el versículo 1, para que se contextualicen de lo que está pasando. Y vamos a terminar ya después con la parte final. Capítulo 7 de Hechos, desde el versículo 1 dice: El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, versículo 6, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob
que había trigo en tierra en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. La primera parte, ¿recuerda? Segunda parte, entra otro personaje. ¿Quién es? En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. El capítulo 7 se ha dividido en 4 partes, simplemente por tomar referencia, porque es que Esteban comienza su defensa como tal, haciendo como tal un recorrido histórico, ¿ves? Y comienza nombrando desde Abraham, Isaac, Jacob, llega otro, enfatizamos un poco en Moisés, que fue la segunda parte, y comienza a dar sus explicaciones. ¿A qué da explicación? ¿Qué se le estaba juzgando a Esteban? De que estaba hablando contra el templo y que estaba hablando contra la ley, ¿cierto? Eso está en el capítulo 6, el versículo 13. Capítulo 6, versículo 13 de Hechos, dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y contra la ley. En la primera parte, cuando toca Esteban acerca de Abraham,
dimos como mensaje la importancia como tal que tenemos de conocer la historia bíblica. Es el recurso que utiliza Esteban para dar su defensa. La historia bíblica es el soporte que utiliza él para responder a esas acusaciones. Y para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos, debe de ser una base fundamental. Debe de ser parte de nosotros, de ese conocimiento que nosotros hemos adquirido de las Escrituras. Tener certeza, tener conocimiento acerca de la historia bíblica. Y esto es importante porque cuando nosotros comenzamos a leer cualquier libro, cualquier pasaje, necesitamos colocarlo en un contexto, necesitamos saber por qué está pasando eso. Lo acabamos de ver un ejemplo claro con el pastor Pedro cuando dice que Cristo es que el Salvador vino a salvar a ustedes y también es el Salvador del mundo. Pero ¿cuál mundo hace referencia? Si dejamos simplemente al mundo en términos generales, pues vamos a tener una mala interpretación de las Escrituras. Pero el contexto nos está hablando acerca de ese mundo que está como tal cumpliendo con esa ley. Así que está hablando acerca de creyentes. La segunda parte que hablamos es acerca de Moisés. Y Esteban profundiza un poco en la cuestión del templo, de sus orígenes. Desde toda la transición que tuvo ese templo que antes era portátil. Esta arca que viajó a través de la historia por mucho tiempo, cerca de 38 años en el desierto. Y lo interesante acá es que este argumento que colocan los que estaban juzgando a Esteban, es que estaba hablando contra el templo, es que estaba blasfemando contra el templo. Esteban le dice, bueno, no es blasfemia contra el templo. Recuerde los orígenes del templo y recuerde la posición que tiene el templo en la oración. Porque para ellos el templo ya era Dios, no era simplemente un templo en el cual se iban a congregar. Por eso la connotación para la audiencia primaria aquí es que ellos veían el templo como ese único lugar en el cual se encontraba salvación. Y es interesante y es espectacular la descripción o todo el desarrollo que hace Esteban acá diciendo, Dios es sobre el templo, porque Dios es el que santifica el templo y por tanto Dios es el que santifica a las personas. Dios lo sacó por mano de Moisés de aquella tierra de Egipto e hicieron todas esas señales, no por el arca que estaban llevando. No fue el arca que sacó correteado a todos los enemigos, fue el mismo Dios. Y es interesante porque después acude el profeta. ¿Recuerda el profeta que menciona? Al profeta Isaías. En esta parte, ya moviéndonos a la parte de David, recurre al profeta Isaías y dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. De modo que Dios no puede ser limitado simplemente a un lugar geográfico, a un punto, sino que Dios es sobre todo. ¿Quién puede edificar una casa que sobrepase todo el cielo y que sobrepase toda la tierra? Nadie. Asimismo es la gloria de Dios y nosotros debemos de ver esto. Y es importante para nosotros porque no solamente venimos acá solamente para oír la palabra de Dios, sino para hacer esa palabra de Dios y para dimensionar el carácter de Dios realmente. Porque si solamente decimos, bueno, los domingos es para ir a la iglesia, porque es que allá en la iglesia es que se enseña la palabra de Dios y es que ahí está el poder de Dios, pues estamos limitando como tal a Dios. Por eso es que el trabajo no solamente se reduce a estas 4 paredes y los domingos o los jueves, sino que el cristiano sabe que tiene un Dios en su casa y sabe que tiene un Dios en su trabajo, sabe que tiene un Dios donde quiera que Él esté y que allí se puede adorar. Lo tercero que vimos es que estas personas, hablando acerca de la ley con David, es que ellos resistían al Espíritu Santo.
Ellos todo el tiempo resistían al Espíritu Santo. ¿Por qué resistían al Espíritu Santo? Porque a pesar de que Dios les estaba mostrando que estaba con el pueblo, hacía maravillas dentro del pueblo, le daba sus promesas al pueblo, ellos preferían rechazar la voz de Dios y seguir su propio consejo. Es por eso que siempre menospreciaba la voz de Dios. Cuando se menosprecia la voz de Dios, es el rechazo que se le hace al Espíritu Santo. Y de forma consciente, porque ellos habían vivido la gracia de Dios. Y hoy, si Dios lo permite, en la cuarta exposición vamos a ver, ya para cerrar, a Jesús como personaje. Se encuentra desde el versículo 52 en adelante hasta el versículo 60. Y lo vamos a enmarcar bajo la siguiente pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hemos hecho la oración, ¿verdad? Señor, damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, tú eres grande, Señor. Pon, Señor, en el corazón de este pueblo el querer escuchar tu palabra y el querer cumplir tu palabra. El querer aprender, Señor, de estas enseñanzas que son para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio. Ayúdame, Señor, a ser claro. Ayúdame, Señor, a dar ese mensaje el cual tú has puesto en esta parte final del capítulo 7. En Cristo Jesús. Amén. Comienza el versículo 52 diciendo: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? En el versículo 51 se puede ver como tal que Esteban estaba utilizando toda esta historia para llegar a una aplicación, para confrontarlos a ellos. El versículo 51 va y le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Después de todo este barrido como tal de historia, llega Esteban, el diácono Esteban, y le dice: yo quiero llegar a este punto. El punto es que ustedes son tan incrédulos como sus padres. El punto es que ustedes son tan desobedientes como lo fueron sus padres. Y es por eso que el versículo 52 dice: ¿y a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Una de las cosas que se destacaba a Jerusalén era en ser perseguidores como tal de los profetas. Y esto se ve de que no les interesaba realmente seguir la voz de Dios, sino seguir su propia sabiduría, seguir su propio conocimiento. Ellos resistían todo el tiempo al Espíritu Santo al no escuchar como tal la voz de los profetas, quienes son inspirados por ese Espíritu Santo. Los profetas no hablaban por su propia cuenta. Los profetas venían a dar el mensaje que Dios había dicho. Los profetas eran inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vayamos allá, por favor. Habla acerca de esto. Estefan, ¿lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La profecía no fue traída por sabiduría humana, sino ¿por quién? ¿Por quién dice ahí? Vuelva a leer. Fuerte. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo,
fueron inspirados, esos santos profetas, esos varones que anunciaban la voz de Dios, no era porque ellos estuvieran desocupados y dijeran, yo voy a dar un mensaje, sino porque el Espíritu Santo era quien ponía ese mensaje en ellos. Es por eso que Esteban dice, ustedes resisten al Espíritu Santo, porque ustedes no quieren escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo dice una cosa, pero ustedes no la hacen. Y a pesar de que el Espíritu Santo se ha manifestado a ustedes con señales, ustedes no consideran eso. Desprecian totalmente lo que ha hecho el Espíritu Santo por ustedes. Y el mismo Cristo también habla acerca de cómo eran estos judíos, estos habitantes de Jerusalén con los profetas. Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jordan. Mateos capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Gracias. Es bastante claro. Son palabras textuales del mismo Cristo diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a profetas. Es lo mismo que está diciendo el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no siguieron, persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Cristo le está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a profetas. Y es interesante porque Jerusalén era una beneficiaria directa, los habitantes de Jerusalén era una beneficiaria directa de que el Mesías viniera a ella. Ellos esperaban todo el tiempo el Mesías, el Salvador. Pero ¿cómo ellos respondían a esa espera? Matando. Ellos sabían que iban a recibir beneficios cuando viniera el Mesías. Pero mientras esperaba que viniera el Mesías y el profeta le anunciaba, oiga, va a venir el Mesías, ¿qué hacían? Lo mataban. Los perseguían, los mataban. Así que Esteban como tal aquí culpa a los acusadores, culpa al Sanedrín de ser desobedientes, de ser incrédulos. Pero no solamente eso, también la parte B dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Y aquí es cuando entra Cristo, el justo. Según Romano, ¿quién es justo? Romanos 3:10. ¿Quién de los hombres se considera justo? ¿Usted es justa? ¿Usted es justo? ¿Usted es justo, Santiago? No es justo. Porque para que haya una persona justa en todo su término, tiene que ser libre de pecado, que no haya cometido nada, ninguna infracción de la ley. Así que Esteban está hablando única y exclusivamente aquí de Cristo, como aquel varón que no cometió ningún pecado, sin embargo, también lo recibieron de esa misma forma que a los profetas. ¿Hasta ahora es claro el escenario? Porque es que la muerte de Cristo no fue iniciativa ni de los egipcios ni siquiera de los romanos. La muerte de Cristo no fue iniciativa de los romanos. La muerte de Cristo fue iniciativa ¿de quiénes? De los propios judíos, aquellos quienes lo esperaban. Pero es clara la escritura cuando dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esteban llega a este punto donde es directo en la acusación. Es directo en la acusación y los culpa a ellos como los autores de la muerte de Cristo.
de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Le está diciendo al grupo como tal que está en el Sanedrín, le está diciendo, ¿sabe quién fue el culpable de la muerte de Cristo? Ustedes. Y le explica lo delicado que es la muerte de Cristo, la muerte de Jesús de Nazaret, como se le conocía en aquel tiempo. Le dice, es que la muerte de Jesús de Nazaret es tan delicada porque es que Él vino a salvarlo, pero ustedes lo recibieron con muerte. Con muerte. Y para cerrar toda brecha, para que ellos pudieran tener algún argumento, alguna excusa y se escaparan, el versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis, sigue el versículo 54. Pero es interesante aquí que el versículo 53 habla acerca de que ese pueblo mismo, no los egipcios, no los romanos, no otra persona le había contado, sino que ellos mismos habían recibido de parte de los ángeles la ley de Dios. Es ese mismo pueblo, por eso le hace ese recuento desde Abraham. No fue una historia contada, no fue algo de la imaginación de ellos, fue algo que Dios eligió ese pueblo y se manifestó a ese pueblo, y Dios conocía muy bien las maravillas que Dios había hecho a ese pueblo. Sin embargo, dice que resistían al Espíritu. El pueblo de Israel era el beneficiario como tal directo de las promesas de Dios. Los otros pueblos habían sufrido como tal, acabamos de ver los egipcios, habían sufrido como tal la protección de Dios para el pueblo. Porque Dios respaldaba a toda costa a su pueblo. Toda costa respaldaba y siempre ha respaldado a su pueblo, iglesia. Ellos eran los beneficiarios directos. No era otra nación. La cosa era con ellos. No era con nadie más. Y la recibieron por mano de los ángeles. No la recibieron por alguien de dudosa reputación, no la recibieron ni por un mago, ni por un hechicero, ni por un adivino, ni nada de esas cosas. La recibieron directamente por ángeles enviados directamente por Dios. Por allá, Gálatas capítulo 3, ayúdeme, capítulo 3, versículo 19. Santiago, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Doña Miriam, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Doña Gina, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Comenzamos con Gálatas. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tienes, Santi? Fuerte. Entonces, ¿para qué se hizo Ajá. la ley fue ejecutada? Después para mostrar la Sabiduría. que hace la gente contra la comunidad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara a ella de sentencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, que sirvió de Gracias. La ley fue dada por los ángeles ¿a quién?
Conocemos de que Moisés, o sea, cuando mencionábamos a Moisés es sinónimo de ley, ¿cierto? Pero esa ley se la había dado por mano de quién o quién fue enviado a darle esa ley. Los ángeles, los mismos ángeles de Dios le dieron esa ley. Y el pueblo sabía que los ángeles le habían dado la ley de Moisés. De hecho, Esteban conoce tanto la historia que es el único que dice esas cosas. ¿Qué otro versículo, otro pasaje pedí? Hebreos. ¿Sí, doña Miriam? Hebreos 2, 1, 2. Sí, señora. Por tanto, es necesario formar diligencia acercarnos a las cosas que hemos oído, no sea en las desnudez. Porque si la palabra dice sobre de los ángeles es firme y toda transgresión y desobediencia a nuestro Dios justo, justa transgresión. Gracias. Igualmente, la ley fue dada por medio de ángeles. Lucas, ¿qué tiene Lucas? ¿Me Gina? Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes del año David fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Santo y muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gracias. El mensaje que le da a María de que ella iba a tener un hijo y que ese hijo era del Espíritu Santo fue dado por medio de quién? Del ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. Así que vemos de que todo el tiempo como tal, ellos vieron esto. Ellos eran esos beneficiarios que podían ver, o sea, una cosa es contarlo, pero otra cosa es ellos ver que Dios había estado con ellos todo el tiempo, que había enviado ángeles a través de toda la historia. En Abraham vemos el caso cuando los ángeles van a destruir como tal a Sodoma, Gomorra. Vemos también que la palabra como tal fue dada por medio de ¿quién? Los ángeles. Y yo sabía muy bien esto. Pero a pesar de que ellos supieran todas estas cosas, a pesar de que supieran la protección, a pesar de que fueran beneficiarios directos del poder del Espíritu Santo, se resistían al Espíritu Santo. Corazones duros. Todo el tiempo estaban en contra de lo que Dios enviaba por medio de sus ángeles. La sección del versículo 54 al versículo 56 es como un paréntesis que muestra como tal la reacción
del concilio y la reacción también de lo que estaba pasando con Esteban. Hasta acá Esteban está hablando, pero acá hay un paréntesis. Versículo 54, el versículo 56 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí no hay más mensaje, aquí no continúa Esteban, sino que Lucas quiere poner ese paréntesis para que nosotros podamos tener entendimiento de lo que estaba pasando, de que no simplemente Esteban estaba hablando y los demás estaban quietos escuchando, sino que el Sanedrín tuvo ciertas reacciones. Oyendo estas cosas, versículo 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La furia como tal que desató estas acusaciones por parte de Esteban hacia sus padres y hacia ellos era tanto que esa manera gráfica de rechinar sus dientes, de no poder soportar más el mensaje que Esteban estaba dando. Y es que el sumo sacerdote Caifás le había dicho: ¿es esto así? A Esteban, para que se defendiera. Y lo único que estaba haciendo Esteban aquí es haciendo su defensa. Pero estos líderes, ese Sanedrín, ni siquiera podía resistir la defensa de Esteban, porque ellos nunca se imaginaron de que Esteban lo fuera a acusar a ellos. Aquí sucede que el acusado resulta ser el acusador, resulta ser quien señala y quien le dice al pueblo todas las faltas que tiene. Recuerden la escena en que está en medio del Sanedrín, está en un juicio donde le puede decir: usted es culpable. Usted es culpable y usted tiene el castigo. Pero Esteban no pone cuidado a esas cosas, de si él sale culpable o no sale culpable. A Esteban le interesa dar un mensaje. A Esteban le interesa dar este mensaje, y dentro de este mensaje hay una acusación para ellos. Y aquí, en este paréntesis del versículo 54 al versículo 56, habla acerca de la actitud que tenía el Sanedrín. El Sanedrín había sacado, o los acusadores habían sacado lo más preciado para juzgar a Esteban, y esto era su orgullo hacia el templo y hacia la ley. Esteban, por su parte, había cogido todos esos argumentos y lo había destrozado con un recuento histórico. Los había destrozado totalmente. Y después que lo destroza, va y los juzga a ellos. Así que, en estos términos, el Sanedrín está totalmente humillado por un solo hombre. Recuerda que el Sanedrín era cerca de 71 personas, fuera de los que lo habían acusado, que eran de 5 regiones. Era un grupo bastante grande. Había, sin dudar, más de 100 personas en ese recinto. Y Esteban estaba solo. Pero Esteban no intercede, él no quiere salir como tal libre de la acusación. Él se mete dentro de la acusación y enseña el Evangelio. Enseña el Evangelio no a cualquier persona. A él no le interesó de que fueran los hombres más estudiados y los hombres que fueran más poderosos del tiempo, porque Sanedrín era la élite del momento. Ellos podían hacer cualquier cosa, tenían mucho poder. Esteban dice: yo no miro eso, a mí no me importa que sean poderosos, me importa el mensaje. Y no les cambió el mensaje. Pero también se comienza a ver, desde el versículo 54, la calidad de juez que había en esa nación.
Un juez, por definición, debe ser imparcial. Un juez debe basarse por medio de ¿qué? De las evidencias, por medio de lo que presente, por medio de los argumentos. Un juez no puede decir, yo pienso que es culpable, yo pienso que no. No es cosa de actitud, no es cosa de lo que piense personalmente el juez, sino es basado en las evidencias. Y por definición, un juez que esté basado en las evidencias tiene que ser imparcial. Tiene que ser imparcial. Sin embargo, estos jueces les carcomía dentro de su ser, porque aquí comienza a ver lo que estaba pasando dentro de su ser. Y es que ellos estaban enfurecidos. ¿Y cómo un juez puede estar enfurecido si no es caso de él? ¿Me hago entender? Un juez no debía estar enfurecido por nada de estas cosas. Deje que la persona presente sus argumentos y ya. Y mire basado en los argumentos, mire basado en las evidencias, cómo se resuelve el caso por la ley. Pero estas personas, estos jueces, ese Sanedrín, vemos que también estaba en contra de Esteban. A una persona que se recurría, a un grupo que se recurría, que pudiera ser quien dictara justicia y dejara libre como tal al que es inocente. Ellos estaban en ese complot, ellos eran parte del problema. Y vuelvo a resaltar, Esteban estaba aquí solo. Contrario por allá, recuerdan del discurso de cuando presenta también la defensa a Pedro, alguien intercedió por él. ¿Recuerda quién fue? Gamaliel. Vayamos allá, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 33. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta hora es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aquí no sale la defensa Gamaliel, aunque Gamaliel estaba ahí también. No sale la defensa absolutamente nadie. Sin embargo, Esteban no le cambia el discurso. Ahora, el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lucas aquí en este versículo vuelve a mencionar algo supremamente clave. Lucas menciona la grandeza como tal de Esteban. Lucas menciona que el Espíritu Santo es la clave de la inteligencia, de la sabiduría, del coraje, de todo lo que está haciendo Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo.
Esteban no hubiera podido hacer absolutamente nada de estas cosas si no fuera por la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en Esteban. Absolutamente nada había podido hacer Esteban. Desde que se nombra como tal a Esteban como diácono, allí está la llenura del Espíritu Santo con él todo el tiempo. Hechos capítulo 6, versículo 5, Hechos capítulo 6, versículo 8, Hechos capítulo 6, versículo 10. Llevan 4 oportunidades con esta, en la cual Lucas una y otra vez quiere enfatizar esto. Dice, ese varón, ese héroe que ustedes miran ahí, está haciendo todas esas cosas porque el Espíritu Santo está en él. Porque el Espíritu Santo es el que está en él. Versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Después como tal de que él ve, porque primero él ve la gloria de Dios y a Cristo a la diestra de Dios, él no se queda callado. En el versículo 55, él ve con sus ojos la gloria de Dios. Pero en el versículo 56, él confiesa que él ve la gloria de Dios. Y esto fue una puñalada para sí mismo. Porque ver la gloria de Dios es ser testigo prácticamente en el cielo de que Dios mismo, Dios Padre, está afirmando que su Hijo está a la diestra. No solamente se lo explica con palabras, sino que le confiesa algo que estaba pasando en ese momento. Fue en ese momento. Esteban no ve la gloria de Dios cuando inicia el discurso. Esteban ve la gloria de Dios en ese momento, cuando estaba siendo acusado. Y después de acusar a los que lo habían acusado, él dice que él ve la gloria de Dios y él ve al Hijo a la diestra de Dios. Aquí la Biblia no explica como tal qué era lo que había en esa gloria, en medio de esa gloria. Pero aquí la Biblia sí explica que en esa gloria está Dios y el Hijo. Así que está dando por sentado de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y ellos no podían pasar esto así por así. Aquí llega un punto definitivo, este es el clímax como tal de todo el discurso de Esteban. La angustia en ese momento era de vida o muerte, pero Esteban no prestó atención en las angustias. Esteban no prestó atención en lo que le estaba pasando. Esteban puso sus ojos en la gloria de Dios. Ponemos nuestros ojos en la gloria de Dios. Podemos ver todo el tiempo al Hijo a la diestra de Dios, comandando el cielo y la tierra. Es que cuando lo pone a esa instancia con Dios, es que Él gobierna todo. Es que le está dando el nivel del Padre. Es que le está diciendo que sin Cristo ellos son nada y que deben de aceptarlo sí o sí, que no es cuestión de pensamiento, no es cuestión de lo que ellos perciban de la ley o del templo, sino que es una realidad, que Cristo está allá.
Iglesias, tenemos la misma capacidad de ser inamovibles ante cualquier situación, colocando nuestros ojos en Cristo. Nosotros somos muy frágiles, muy dados al cambio, muy dados a que nos afecte todas las cosas que pasen alrededor de nosotros. Pero realmente nosotros consideramos que Dios está comandando todo, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. La parte final, aquí cierre paréntesis, la parte final nos muestra ya la muerte de Esteban. Versículo 57 en adelante. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí Esteban estaba presentando hasta el versículo, la última vez que habló Esteban, 53. Versículo 53 dice Esteban: vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Estaba hablando Esteban justo estas cosas cuando dice que no aguantaron más el Sanedrín. ¿Y qué es lo que pasa? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No lo dejaron ni siquiera presentar completamente su defensa. Le entrecortaron sus palabras cuando fueron de una vez contra él. Porque llegó el clima y dice: Jesús es Dios. Se fueron encima todo este tumulto, toda esta gente, contra una sola persona. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. No lo mataron allí mismo en el recinto del Sanedrín. Lo cogieron, lo sacaron de la ciudad. Y cuando lo sacan de la ciudad, comienza a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Después de que sacan a Esteban a empujones, que comienzan a tirarle piedras y todo, saca sus vestiduras y las ponen a disposición de un hombre llamado Saulo. Y eso es interesante porque es algo particular de la manera como escribe Lucas. Lucas, si lo han visto, da pincelazos del tema o del personaje que va a introducir después, que va a hablar después. Este Saulo ya vemos que después comienza a hablar, a hacer todo lo que hace, que el Espíritu comienza a tocar a Saulo. Pero recordemos la posición del Sanedrín. El Sanedrín era simplemente un juzgado donde todos los miembros debían de ser imparciales. ¿Por qué entonces actuaron así? ¿Por qué el juez se puso de aliado con los culpables reales? El juez se dejó influenciar por los malos y estuvo del lado de los malos. No hubo parcialidad, no hubo nada de ello. Esteban murió de manera clásica, como antiguamente morían los judíos, y esto era a piedra. Pero es interesante de que en este contexto ya los judíos no podían hacer eso, porque ya estaban bajo el dominio ¿de quién? De Roma, del Imperio Romano. Y la escritura es bastante clara. Vayamos a Juan, capítulo 18, versículo 31, Jordan. Juan, capítulo 18, versículo 31.
morales según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos en ese tiempo tenían restringido esto, darle muerte a alguien. No podían ellos darle muerte a alguien. Sin embargo, violaron mismo la ley de Roma y ellos le dieron de muerte a Esteban. Lo que se establecía para el tiempo, según la ley del Talmud, era que aquel que se detectara que estaba hablando en contra del nombre de Dios, que hablaba blasfemias de Dios, se le daban 39 azotes. Se le daban 39 azotes si estaba la persona totalmente culpable. Ahí no se pudo comprobar si era culpable o no. Y presentó todo. Y los otros, los que lo culpaban, no hablaron allí absolutamente nada. Pero muere. Versículos 59 a 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, hasta el último momento, se mantiene fiel a Dios. Hasta el último momento se mantiene firme a lo que él ha creído. Hasta este propio momento en el que estaba recibiendo piedras, que no era una muerte cualquiera como decapitarlo, sino que era una muerte dolorosa, donde cada piedra iba tomando la vida poco a poco. Él no reniega ni dice nada de esas cosas. Y es la manera más noble como se puede morir, iglesia. Invocaba a Dios y le dice, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe quién decía esto? El mismo Jesús. Por eso es la manera más noble. Él sabía que él era totalmente inocente. Él sabía que era una injusticia total. Él sabía que él iba a morir y que estaba muriendo. Estaba sintiendo las piedras. Pero Esteban dice, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo. Iglesia, amar a Dios es totalmente imposible. Y obedecer a Dios es totalmente peor, es más imposible. El amor que muestra Esteban aquí, la valentía que muestra Esteban, la sabiduría que muestra Esteban, es totalmente imposible para nosotros si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que esto es hechos del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo todo el tiempo es el que está obrando en estos varones. El Espíritu Santo todo el tiempo es el que está reflejando a través de esos varones el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mostraba cómo Esteban era un varón que estaba lleno de sabiduría, que estaba lleno de fe, que estaba lleno de paz, que estaba lleno de amor, que estaba lleno de vigor. El fruto del Espíritu Santo estaba hablando en la propia vida de Esteban. Y vuelvo a la pregunta, finalizamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién separó a Esteban del amor de Cristo? Nadie. Es que la Biblia llega cuando menciona Romanos 8:35 al 39, cuando nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando está el Espíritu Santo en la persona, nadie, absolutamente nadie.
ni persecución, ni nada, ni enfermedad, ni nada. Y puede que nosotros no estemos en esa situación de estar allí en un tribunal de vida o muerte, pero también está tribulación, también está angustia, también está enfermedad. Nos separa la enfermedad del amor de Cristo, nos separa la angustia del amor de Cristo, nos separa los problemas del amor de Cristo. A Esteban no lo separó el amor de Cristo en un asunto de vida o muerte. Que no nos separe del amor de Cristo cualquier cosa. Es un varón que deja un mensaje muy grande, muy rico, con sus palabras, la manera como lo argumenta, la manera como lo dice, la manera como conoce la Escritura, pero nos deja un mensaje de su vida propia también, de cómo no solamente lo decía, sino de cómo lo vivió y lo asumió hasta su muerte. Nosotros vivimos el Evangelio y lo asumimos, vivimos a Cristo, padecemos con Cristo, morimos con Cristo. Es la pregunta.